Mi madre trabajó como mucama de hotel durante 30 años. En mi graduación universitaria, los padres de mi prometido se negaron a sentarse junto a ella. Ellos susurraron: «Tu madre huele a lejía». No pude decir una palabra aquel día. Pero 10 años después, cuando compré exactamente ese mismo hotel por $8.2M, hice una llamada telefónica. El regalo que le di a mi madre se convirtió en noticia nacional. Mi madre estaba de pie a 2 metros de distancia del padre de mi prometido cuando él dijo que ella olía a lejía y que su familia no podía ser vista con ella. Era mi graduación de la universidad. Ella llevaba puesto el único vestido bonito que poseía. Lo había planchado a las 4 de la mañana para poder verme cruzar ese escenario. Y este hombre que nunca había fregado un suelo en su vida, miró a la mujer que me crió y la trató como una mancha que quería borrar. No dije una palabra ese día. Tomé la mano de mi madre y me marché. Pero me hice una promesa a mí misma en aquel estacionamiento. Me tomó 10 años cumplirla. Y cuando lo hice, se convirtió en noticia nacional. Mi nombre es Morgan Bowen. Tengo 32 años. Si estás viendo esto, por favor suscríbete y déjame saber desde dónde nos ves. Permíteme llevarte al pasado. Cuando era una niña pequeña, lo primero que notaba de mi madre cada tarde no era su rostro. Eran sus manos. Estaban rojas, agrietadas en los nudillos. La piel alrededor de sus uñas se pelaba debido a años de uso de limpiadores industriales. Ninguna cantidad de loción podía deshacer lo que 8 horas de lejía y desinfectante de baños le hacían a la piel de una persona día tras día. Mi madre, María Bowen, salía de nuestro apartamento a las 5 de la mañana. Regresaba a casa a las 7 de la noche. En el intervalo, limpiaba habitaciones de hotel en el Greystone Inn, una propiedad boutique en nuestro pequeño pueblo donde familias adineradas celebraban sus cenas de aniversario y retiros de negocios. Ella había estado haciendo eso desde antes de que yo naciera. Nunca la escuché quejarse ni una sola vez. Jamás. Cuando le preguntaba si estaba cansada, ella levantaba esas manos agrietadas y decía: «Este trabajo puso comida en tu mesa y un techo sobre tu cabeza. Eso es suficiente». Y lo decía en serio. Mi madre no sentía autocompasión. Ella hacía el trabajo. La única vez que la vi llorar fue la tarde en que llegué a casa con mi carta de aceptación de la universidad. Se sentó a la mesa de la cocina, la leyó 2 veces, la presionó contra su pecho y simplemente se quebró. Nunca había visto sus hombros temblar de esa manera. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban hinchados y susurró: «Tú irás a donde yo no pude». Ese es el trato. Verán, mi madre había querido ir a la universidad. Tenía las calificaciones, pero se quedó embarazada de mí a los 20 años. Y ese fue el final de esa conversación. Ella me eligió a mí. Cada nudillo agrietado, cada turno de 16 horas en días festivos, cada mañana que se arrastraba fuera de la cama antes de que saliera el sol, ella me eligió a mí. Y llevé eso conmigo en todo lo que hice después. Todo. Ahora, permítanme hablarles sobre el Greystone Inn porque es importante. Era este edificio de piedra de 3 pisos justo al lado de la calle principal. Hiedra trepando por las paredes, linternas de cobre junto a la puerta principal, el tipo de lugar que parecía costoso incluso desde el estacionamiento. Por dentro, el vestíbulo tenía suelos de mármol y un piano de cola que nadie tocaba. El restaurante servía filetes con precios excesivos a la multitud del club de campo todos los viernes por la noche. Mi madre conocía ese edificio mejor que los arquitectos que lo diseñaron. Ella sabía que habitaciones tenían corrientes de aire bajo la puerta del baño. Sabía que la alfombra del pasillo del 3er piso tenía una mancha debajo del tapete que nadie podía quitar. Sabía que el armario de suministros del 2º piso se atascaba en el verano y tenías que golpearlo con la cadera de la forma correcta. 30 años de conocimiento, todo almacenado en su cuerpo y en sus huesos. Solía contarme pequeñas historias como la del huésped en la habitación 214 que dejaba una propina de $20 cada Navidad, el único cliente habitual que lo hacía, o la pareja que se registraba llorando y se marchaba tomada de la mano. Ella notaba a la gente. Simplemente nunca nadie la notaba a ella. Lo que sucedía con el Greystone era esto. Era el centro de la vida social en nuestro pueblo. Si eras importante, cenabas allí.
Si eras alguien, reservabas la terraza para la fiesta de compromiso de tu hija. Y si limpiabas los inodoros antes de esas fiestas, bueno, usabas la entrada de servicio y te mantenías invisible. Mi madre caminó por ese vestíbulo 10.000 veces en su vida, siempre empujando un carrito de limpieza, siempre con uniforme, nunca sentándose en una de esas sillas de cuero junto a la chimenea. Recuerdo haber pensado, incluso de niña, que eso no estaba bien. Ella construía la comodidad que todos los demás disfrutaban, y nadie sabía siquiera su nombre. No sabía entonces que volvería a caminar por ese vestíbulo algún día, pero no como visitante. Conocí a Kyle Ashford en el segundo año de la universidad. Él era encantador de esa manera fácil y sin esfuerzo que algunas personas tienen. Risa rápida, ojos cálidos, el tipo de chico que recordaba tu pedido de café. Nos enamoramos profunda y rápidamente. Para el tercer año, hablábamos de un futuro juntos. La familia de Kyle era diferente. Su padre, Gerald Ashford, era dueño de una empresa de construcción de tamaño mediano. Su madre, Pamela, presidía el club de jardinería y organizaba la gala benéfica anual. Vivían en una casa colonial de 4 dormitorios en el lado norte de la ciudad, el lado con el buen distrito escolar y los largos caminos de entrada. La primera vez que cené en su casa, Gerald me hizo exactamente una pregunta: ¿a qué se dedica tu padre? Le dije que mi padre falleció cuando yo tenía 6 años y que mi madre trabajaba en el servicio de limpieza de un hotel. La mesa se quedó en silencio, no el tipo de silencio educado, sino el tipo de silencio donde alguien acaba de dejar rastro de lodo sobre una alfombra blanca. Gerald no me dirigió la palabra en toda la noche. Pamela sonrió y dijo: «¡Qué encantador!». Luego cambió el tema a la aceptación de la prima de Kyle en la escuela de Derecho. En el viaje de regreso a casa, Kyle apretó mi mano. «Ellos cambiarán de opinión», dijo. Yo quería creerle. Una semana después, pasé por la casa de Kyle para recoger una chaqueta que había olvidado. La puerta principal estaba entreabierta. Pude escuchar la voz de Gerald desde la cocina, clara como una campana de iglesia. La hija de una mucama de hotel. Interesante elección, hijo. Pensé que te habíamos criado para aspirar a algo más alto. Me quedé allí en el porche durante unos 10 segundos. Luego me di la vuelta y conduje a casa. Cuando Kyle me envió un mensaje de texto esa noche, no lo mencioné. Me dije a mí misma que él no era como su padre. Me dije que las personas podían ser diferentes a sus padres. Estaba medio en lo cierto. Durante el año siguiente, se estableció un patrón como si fuera el clima. Pamela Ashford tenía talento para olvidar. Olvidaba mencionar la reunión de acción de gracias de la familia hasta la mañana misma del evento. Olvidaba incluirme en la lista de invitados para la cena de cumpleaños de Gerald. Y cuando aparecía en algo, me presentaba a la gente como la amiga de Kyle. Nunca prometida, nunca siquiera novia, solo amiga, como si fuera alguien con quien él compartía el automóvil. Gerald era más simple. Él no se molestaba en fingir. En los eventos familiares, estrechaba la mano de todos en la habitación y me saltaba como si yo fuera un perchero. Si decía algo en la cena, miraba más allá de mí y dirigía su respuesta a Kyle. Yo era invisible para él, no valía la energía de ser siquiera grosero. La parte más difícil no era Gerald. La parte más difícil era Kyle. Cada vez que algo sucedía, cada invitación olvidada, cada presentación fría, cada vez que Gerald me miraba como si fuera de cristal, yo lo mencionaba en el auto de camino a casa. Y cada vez, Kyle decía lo mismo: hablaré con ellos. Nunca lo hizo. Le di oportunidad tras oportunidad. Me dije que amar a alguien significa tener paciencia con su familia. Me dije que él estaba atrapado en el medio. Me dije que esto mejoraría una vez que estuviéramos casados y vieran el tipo de vida que construimos. Pero la verdad es que Kyle no estaba atrapado en el medio. Él había elegido un bando. Simplemente no tenía el valor de decirlo en voz alta. No lo vi entonces. Tenía 21 años y estaba enamorada, y deseaba tanto que funcionara. Así que me lo tragué. Cena tras cena, desprecio tras desprecio, seguí aguantando. Y entonces llegó el día de la graduación. El día en que todo cambió. Mi madre se despertó a las 4 de la mañana. Lo sé porque escuché la plancha a través de la pared del dormitorio.
Ese ritmo cuidadoso y constante de alguien planchando el único vestido bonito que posee. Tenía un vestido con estampado floral que había comprado en una tienda de segunda mano hace años, azul marino con pequeñas flores blancas. Lo había estado guardando para un día importante. A las 6, estaba frente al espejo del baño maquillándose con el tipo de concentración que normalmente reservaba para revisar una habitación antes de la inspección. No era muy buena en eso. Su delineador de ojos estaba un poco desigual, su lápiz labial era de un tono demasiado rosa, pero lo estaba intentando. Dios, lo estaba intentando. Salí de mi habitación con mi toga y birrete, y ella simplemente se quedó allí en el pasillo sosteniendo esta vieja cámara de rollo que tenía desde los años 90, no un teléfono inteligente. Ella no poseía uno. Una cámara real con película auténtica en su interior. La levantó y tomó una foto antes de que yo pudiera siquiera posar. Esa es para el refrigerador, dijo ella. Se veía tan orgullosa. Su espalda estaba recta. Su barbilla estaba en alto, y por primera vez en mucho tiempo, no parecía cansada. Parecía alguien que acababa de terminar un maratón de 30 años y finalmente estaba cruzando la línea de meta. Kyle llamó de camino al campus. Sus padres vendrían a la ceremonia. Quieren estar allí, dijo, para apoyarnos. Debía haberlo sabido. Los Ashford no aparecían en ningún lugar para apoyar a nadie más que a sí mismos. Gerald veía una graduación como una oportunidad para hacer contactos. Pamela lo veía como una ocasión para usar un sombrero nuevo. Pero yo quería creerlo. Quería creer que en este día, el día de mi madre, en realidad, todos simplemente se comportarían. Debía haberlo sabido mejor. La ceremonia fue al aire libre en el patio principal, filas y filas de sillas plegables blancas, un escenario de madera al frente, estandartes con los colores de la escuela ondeando al viento. Había tal vez 500 personas en la audiencia. Familias con globos, padres con videocámaras, abuelas abanicándose bajo el calor de mayo. Desde el escenario, pude ver a mi madre. Tercera fila, sección central. Estaba sentada con su cámara en el regazo, vistiendo su vestido floral azul marino, mirando a su alrededor con ojos muy abiertos como si nunca hubiera estado en algo tan grande antes, porque no lo había hecho. Luego los vi. Gerald y Pamela llegaron tarde. De la manera en que la gente con dinero siempre llega tarde, como si el evento no comenzara realmente hasta que ellos están sentados. Un ujier los guió por el pasillo central hacia dos sillas vacías justo al lado de mi madre. Observé a Gerald mirar el asiento, luego a mi madre. Observó el vestido de tienda de segunda mano, el maquillaje de farmacia, la cámara vieja. Pude ver su mandíbula tensarse incluso desde 15 metros de distancia. Se inclinó hacia Pamela y dijo algo cubriéndose con la mano. El rostro de Pamela cambió. Las comisuras de su boca se contrajeron como si hubiera olido algo agrio. Alcanzó su silla y la deslizó unos 20 centímetros hacia la derecha, angulando su cuerpo lejos de mi madre. La gente en las filas circundantes se dio cuenta. Una mujer detrás de ellos miró a su esposo. Un hombre a 2 asientos de distancia miró a Gerald y luego a María intentando entender qué estaba pasando. Mi madre también lo notó. Lo vi en sus hombros, la forma en que se encogieron ligeramente, como si intentara ocupar menos espacio. Agarró su cámara un poco más fuerte y miró fijamente hacia el escenario. Se me hundió el estómago, pero yo estaba en la fila. No había nada que pudiera hacer. Todavía no. Después de la ceremonia, me abrí paso entre la multitud para encontrar a mi madre. Estaba parada cerca de la puerta este, sosteniendo su cámara con ambas manos, esperándome con esa misma sonrisa orgullosa de la mañana. Corrí hacia ella. Me dio un abrazo tan fuerte que pude sentir los huesos de sus brazos. Olía a la loción de lavanda que se ponía después de cada turno. El tipo barato de la tienda de todo a $1 que se suponía debía cubrir el olor a lejía, pero nunca lo lograba del todo. Estoy tan orgullosa de ti, susurró. Tan orgullosa. Gerald y Pamela estaban parados a unos 2 metros de distancia con Kyle. Gerald tenía sus gafas de sol sobre la cabeza. Pamela sostenía una bolsa de regalo. Kyle me sonreía. Esa sonrisa mitad culpable, mitad aliviada que siempre usaba cuando estaba con sus padres.
Entonces Gerald se inclinó hacia Kyle. No susurró. Habló a un volumen que dejaba perfectamente claro que quería ser escuchado. Tu madre huele a lejía. No podemos ser vistos con esto. Las manos de mi madre se quedaron quietas sobre mi espalda. Pamela añadió sin siquiera mirar en nuestra dirección, tal vez la próxima vez ella pueda esperar en el auto. El aire a nuestro alrededor se volvió pesado. Una familia que estaba cerca detuvo su conversación y se dio la vuelta. Alguien detrás de Gerald inhaló profundamente. Kyle se quedó allí parado, con la boca ligeramente abierta, los ojos en el suelo, y no dijo absolutamente nada. Mi madre me soltó lentamente. Bajó su cámara. Miró hacia el césped y lo vi. Este pequeño parpadeo a través de su rostro, como una vela que se apaga al ser pellizcada. Ella no estaba sorprendida. No estaba impactada. Había escuchado cosas así antes, de los huéspedes, de los gerentes, de personas que pensaban que ella era parte del mobiliario. Y eso era peor. El hecho de que ni siquiera estuviera sorprendida fue lo que me destrozó. No grité. No lloré. No me abalancé sobre Gerald ni hice una escena frente a 500 personas. No porque no quisiera. Quería incendiar el mundo. Pero mi madre estaba allí mismo con su vestido de tienda de segunda mano en el único día que se suponía era el suyo. No iba a convertir su momento de mayor orgullo en un espectáculo. Así que hice lo único que se me ocurrió. Tomé su mano. Nos vamos, mamá. Ella comenzó a protestar, hija, es tu día. Nos vamos. La guié a través de la multitud sin mirar atrás. No miré a Gerald. No miré a Pamela. Y por supuesto que no miré a Kyle. En el estacionamiento, mi madre intentó calmar las cosas como siempre lo hacía. Me dio palmaditas en el brazo y dijo, está bien, cariño. He oído cosas peores. Esa frase, esa única frase me dolió más que cualquier cosa que Gerald hubiera dicho porque significaba que había pasado toda su vida absorbiendo estos momentos, catalogándolos, archivándolos bajo lo normal. Los huéspedes que hablaban de ella como si no estuviera en la habitación. Los gerentes que criticaban su trabajo y la hacían repetirlo. La gente que dejaba desastres sucios como si ella fuera menos que humana. Ella había escuchado cosas peores, y lo decía como si me estuviera consolando a mí. Lloré durante todo el viaje a casa. Mi madre no lo hizo. Se sentó en el asiento del pasajero con su cámara en el regazo, mirando por la ventana y dijo, no dejes que ellos te quiten este día. Pero ya lo habían hecho. Estacioné frente a nuestro apartamento, apagué el motor y me senté en silencio. Algo se estaba formando en mí. No un plan todavía, solo una línea. Una línea que finalmente había sido cruzada. Kyle llamó 3 días después. Había estado esperando para ver cuánto tardaría. 3 días. Eso me lo dijo todo. Hola, dijo. Su voz tenía ese tono cuidadoso y ensayado. Escucha, sobre la graduación, mi padre no quiso decirlo de esa manera. ¿Sabes cómo es él? Lo sé. Pregunté. Él simplemente es de la vieja escuela. Dice cosas sin pensar. Lo pensó bastante, Kyle. Esperó hasta que mi madre estuviera justo allí. Silencio. Podía escucharlo respirar. ¿Le dijiste algo después de que nos fuimos? Pregunté. ¿Le dijiste que estuvo mal? Más silencio. Quiero decir, le dije que no estuvo bien. No estuvo bien. Casi me río. Tu padre le dijo a mi madre que huele a lejía frente a una multitud de personas. Y tu madre sugirió que ella esperara en el auto. Y lo mejor que se te ocurrió fue decir que no estuvo bien. Morgan, ¿qué quieres que haga? Es mi padre y ella es mi madre. Miré el anillo en mi dedo. 2 meses del salario de Kyle. El diamante era pequeño pero real. Había amado este anillo. Había amado lo que significaba. Esperé 3 años para que me defendieras, Kyle. No a mí. A mi madre. Nunca lo hiciste. Ni una sola vez. Estás exagerando. No, finalmente estoy reaccionando. Me deslicé el anillo.
Dejó una tenue marca de bronceado en mi dedo, pálida contra el resto de mi piel. Lo puse sobre el mostrador de la cocina. Dejaré el anillo en tu buzón, Morgan. Adiós, Kyle. Colgué. El apartamento estaba en silencio. Mi madre estaba en el trabajo en el Greystone, por supuesto, limpiando el desastre de alguien más. Me quedé sola en la cocina y no tenía idea de lo que vendría después. Pero sabía una cosa. Dondequiera que fuera, había terminado de guardar silencio. Permítanme hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez han tenido a alguien a quien aman sentado en silencio mientras otras personas despreciaban a la persona que los crió, saben cómo se siente ese silencioso viaje a casa. Y si se preguntan si simplemente me alejé y seguí adelante, no lo hice. Lo que viene después me tomó 10 años, pero necesito que estén aquí para ello. Así que, si aún no lo han hecho, suscríbanse y dejen un comentario. Cuéntenme, ¿alguien ha faltado al respeto a su madre en su cara? Porque quiero saber que no estoy sola en esto. Muy bien, continuemos. Después de Kyle, las cosas se volvieron pequeñas. Mi mundo se redujo al tamaño de ese apartamento. Lo perdí a él. Y con él, perdí todo el círculo social que venía unido al apellido Ashford. Las invitaciones a cenar, las barbacoas de fin de semana, los viajes en pareja en los que nunca fui plenamente bienvenida de todos modos. Fue como ser cortada de un equipo en el que había estado en la banca todo el tiempo. Volví a vivir con mi madre. Ella no preguntó qué pasó. No presionó. Simplemente preparó sopa de pollo la noche que aparecí con 2 maletas y puso un lugar extra en la mesa como si me hubiera estado esperando. Esa primera semana, no hice nada. Me senté en el sofá, revisé anuncios de empleo e intenté descubrir quién era yo sin el apellido de Kyle Ashford en mi horizonte. Entonces vi una vacante. Analista de nivel inicial en una firma de bienes raíces comerciales. Oficina pequeña, salario bajo, largas horas. Casi lo paso de largo, pero algo en la descripción del trabajo me atrapó: evaluar propiedades subvaloradas para adquisición y reposicionamiento. No entendía completamente lo que eso significaba todavía, pero la palabra subvalorada se me quedó grabada. Sabía lo que se sentía ser subvalorada. Me postulé. Me entrevistaron con un saco prestado. Conseguí el trabajo. $29,000 al año más un lugar de estacionamiento. Mi madre me llevó a mi primer día. Nos sentamos en el estacionamiento y ella miró el edificio, esta oficina achaparrada y poco notable junto a una tienda de neumáticos, y dijo: parece un comienzo. Esa es la cuestión con mi madre. Ella nunca exageraba nada. Nunca decía: vas a ser increíble o este es tu destino. Decía lo que era verdad. Parecía un comienzo. Y lo fue. Lo que encontré en esas noches tardías, con hojas de cálculo abiertas, café frío y la calculadora funcionando, me sorprendió. Era buena en esto. Los pueblos pequeños tienen memorias largas y bocas ruidosas. En un mes, todos los que importaban, y muchos que no, sabían que Morgan Bowen había sido dejada por el chico Ashford. Así fue como lo plantearon. No que yo me había ido, sino que me habían liberado como a un pez demasiado pequeño para ser conservado. Gerald se aseguró de ello. Una amiga mía que trabajaba como mesera en el club de campo me dijo que él había estado dando discursos en el bar después de su ronda de golf del sábado, con bebida en mano, diciendo: la chica realmente pensó que la hija de una mucama podía entrar en nuestra familia. Kyle esquivó una bala. Lo dijo ante una mesa de 6 personas. Fue repetido ante una mesa de 12. Para el lunes, la mitad del pueblo tenía alguna versión de la historia. Mi madre también lo escuchó. Tenía que hacerlo. Caminaba por el Greystone todos los días, pasaba junto a huéspedes que jugaban al golf con Gerald, pasaba junto a gerentes que asistían a la misma iglesia. Nadie le decía nada a la cara. No tenían que hacerlo. Ella podía sentirlo. La forma en que las conversaciones bajaban de tono cuando ella entraba en una habitación. La forma en que las sonrisas se volvían tensas. Ella nunca lo mencionó, ni una vez. Simplemente seguía presentándose a las 5 de la mañana, poniéndose su uniforme, enganchando su placa de identificación y empujando su carrito por los mismos pasillos por los que lo había empujado durante 3 décadas.
La peor parte no eran los chismes. Era enterarme a través de esa misma amiga mesera que Gerald ya estaba emparejando a Kyle con la hija de un socio comercial, una mejor opción, aparentemente. Alguien con el apellido correcto y el código postal correcto. Me senté con esa información durante unos 10 segundos. Luego cerré mi computadora portátil, me fui a la cama y me levanté a la mañana siguiente para ir a trabajar. Gerald Ashford podía hablar todo lo que quisiera. Yo tenía números que procesar. Daniel Kessler entró en mi vida 6 meses después de que empecé en la firma. Era un abogado de bienes raíces que manejaba los cierres de nuestros acuerdos. Tenía unos 45 años, mandíbula afilada, trajes más afilados aún y el tipo de calma que te hacía confiar en él incluso antes de que abriera la boca. Notó mi trabajo antes de notarme a mí. Yo había preparado un análisis de adquisición sobre una franja de propiedades comerciales cerca de la Ruta 9, y aparentemente llegó a su escritorio por accidente. Llamó a mi jefe para preguntar quién lo había escrito. Mi jefe me señaló. Daniel apareció en mi cubículo un martes por la tarde, se apoyó en la partición, cruzó los brazos y dijo: «¿Tú escribiste el desglose de la Ruta 9?» Sí, señor. Es bueno. Tus suposiciones sobre la tasa de capitalización son conservadoras, lo que significa que realmente piensas en lugar de adivinar. Hizo una pausa. ¿Qué quieres obtener de esto? Nadie me había preguntado nunca eso. No qué puesto quería, ni qué salario, sino qué quería yo. Quiero ser dueña de las cosas, dije, no limpiarlas. Salió antes de que pudiera filtrarlo. Me preparé para una reacción. Lástima, incomodidad, algo. Él simplemente asintió. Entonces aprende los números. Todo lo demás es ruido. A partir de ese momento, Daniel se convirtió en mi mentor. No de la manera de llevarme de la mano con carteles motivacionales, sino de la manera que importaba. Me daba trabajo que era demasiado difícil para mí y esperaba que yo lo resolviera. Me mostró cómo se estructuraban los acuerdos, cómo funcionaba el financiamiento, cómo leer el engaño de un vendedor. Respondía mis preguntas con más preguntas. Una tarde, mencionó de pasada que el mercado inmobiliario comercial en nuestra área estaba cambiando. Hay propiedades por aquí que están subvaloradas, dijo, golpeando con su bolígrafo un informe de valoración. Dale tiempo, el trato correcto aparecerá. No sabía cuánta razón tenía. Casi al mismo tiempo, mi madre comenzó a moverse de manera diferente, más lenta. Se quejaba al levantarse de una silla. Se agarraba a la barandilla de la escalera con ambas manos como si fuera lo único entre ella y el suelo. 30 años de estar de pie sobre baldosas, 30 años de agacharse, levantar objetos, arrodillarse, empujar un carrito cargado sobre alfombras y doblar esquinas. Su cuerpo estaba pasando la cuenta. Y la factura finalmente había llegado. Su doctora, una mujer amable en el centro de salud comunitario porque mi madre no tenía el tipo de seguro que te permitía entrar en consultorios de especialistas, le dijo que el cartílago de ambas rodillas casi había desaparecido. Su espalda baja tenía 2 discos abultados. Necesitaba reducir su carga de trabajo. Idealmente, parar. ¿Cómo se supone que voy a parar?, me preguntó mi madre esa noche, sentada en el sofá con bolsas de hielo en ambas rodillas. No tengo suficiente ahorrado. No tengo una pensión. Si paro, perdemos el apartamento. Me senté frente a ella y la vi envolver su rodilla con cinta atlética, de la misma manera que lo hacía cada mañana antes del trabajo, como si se estuviera preparando para la batalla. Había estado haciendo esto durante años. Simplemente yo no había estado prestando atención. Mamá, no vas a hacer esto para siempre. Lo haré mientras lo necesite. Eso es lo que te estoy diciendo. No lo necesitarás por mucho más tiempo. Me miró como si hubiera dicho algo en un idioma que ella no hablaba. No discutió. Simplemente se encogió de hombros y tomó el control remoto. Esa noche, me senté en mi escritorio hasta las 2 de la mañana revisando cada anuncio de propiedad en un radio de 80 kilómetros. No estaba curioseando. Estaba cazando. Mi madre me había dado 30 años. Yo necesitaba moverme más rápido y el mercado estaba a punto de darme la oportunidad.
Mi primer trato real se desmoronó un jueves por la tarde en una sala de conferencias que olía a café rancio. Era un pequeño edificio de oficinas cerca de la Interestatal, feo, con un precio bajo, lleno de potencial. Había elaborado una propuesta, encontré un inversor dispuesto a ir conmigo y entré al banco sintiendo que tenía una oportunidad. El oficial de préstamos fue educado. Leyó mi propuesta, asintió un par de veces y luego la empujó de vuelta a través de la mesa. Historial insuficiente. 3 palabras. Eso fue todo. No tenía suficiente historia. Tenía 24 años con un buen análisis y ningún currículum que lo respaldara. La puerta estaba allí. Simplemente yo no tenía la llave. Me senté en mi auto en el estacionamiento del banco durante 20 minutos, mirando el volante. Luego llamé a mi madre. Ella contestó al segundo tono. Estaba en su descanso. Podía escuchar la máquina de hielo zumbando al fondo. Me rechazaron, dije. Bien, parpadeé. ¿Bien? Ahora ya sabes cómo es la puerta. La próxima vez encontrarás la ventana. Me reí. Fue la primera vez que me reí en semanas. Mi madre tenía una manera de reducir todo a algo de lo que realmente podías aferrarte. Colgué y me quedé allí sentada un poco más. El edificio de enfrente tenía un letrero de "se alquila" en la ventana. El centro comercial de al lado estaba medio vacío. Comencé a hacer los cálculos en mi cabeza sin siquiera proponérmelo. 2 días después, Daniel llamó. Tengo un inversor que ha estado buscando un socio para una empresa conjunta en un reposicionamiento minorista. ¿Te interesa? Estuve en su oficina antes de que pasara 1 hora. El primer fracaso había hecho lo que los fracasos hacen. Me enseñó dónde estaban los bordes y cómo superarlos. El trato era un centro comercial en el lado este de la ciudad. 10 unidades, la mitad vacías, el techo goteaba, el estacionamiento agrietado como el lecho de un río seco. El dueño era un arrendador de otro estado que no había puesto un pie en la propiedad en 2 años. Estaba listado a un precio que hacía que los inversores experimentados pasaran de largo. Yo vi algo diferente. Pasé 3 semanas analizando números, costos de renovación, perfiles de inquilinos, tasas de arrendamiento para propiedades comparables en un radio de 30 kilómetros. Luego presenté el análisis al inversor de Daniel, un contratista jubilado llamado Ed Harwell, que usaba franela para las reuniones y tomaba decisiones basadas en matemáticas, no en el ego. Ed miró mi hoja de cálculo, se rascó la barbilla y dijo, ¿realmente crees que puedes llenar estas unidades en 18 meses? Creo que puedo llenarlas en 12. Me equivoqué. Tomó 9. Yo misma gestioné la renovación, no usando martillos, sino contratando a los equipos, negociando con los subcontratistas, manteniendo el cronograma ajustado. Caminaba por esa propiedad cada mañana antes del trabajo, revisando el progreso de la misma manera que mi madre revisaba las habitaciones en el Greystone. Minuciosa, implacable. Cuando el último inquilino firmó, la propiedad valía un 40% más de lo que habíamos pagado. Ed obtuvo su retorno. Yo obtuve el mío, y reinvertí cada dólar. Mi madre vino conmigo al centro comercial una tarde solo para verlo. Caminó por el estacionamiento ahora liso y recién pintado y miró la nueva señalización en los escaparates. No dijo, estoy orgullosa de ti o lo lograste. Dijo algo mejor, pareces alguien que es dueña de algo. Siguieron 3 acuerdos más, cada uno más grande que el anterior. Pero había una propiedad que seguía observando, un listado que revisaba cada mes como un latido del corazón que aún no estaba a la venta. Había estado siguiendo el Greystone Inn durante 3 años antes de que saliera al mercado. No emocionalmente, sino financieramente. Vi cómo caían sus tasas de ocupación. Vi cómo las reseñas en línea bajaban de 4 estrellas a 3. Noté cuando dejaron de organizar la cena de la Cámara de Comercio. Noté cuando el paisajismo pasó de ser impecable a ser simplemente aceptable. El dueño, un hombre llamado Arthur Conley, de unos 75 años, estaba cansado. Su esposa había fallecido. Sus hijos vivían en otros estados y no querían el dolor de cabeza. Los impuestos a la propiedad estaban subiendo. El edificio necesitaba un techo nuevo y tuberías actualizadas, y los ingresos no estaban a la altura.
Analicé los números en silencio. Ubicación, excelente. Pies cuadrados, correctos para una renovación boutique. Las ventas comparables en la región situaban el valor en algún lugar entre 7 y 9 millones, dependiendo de la evaluación de la condición. Con el plan de renovación adecuado y una estrategia de reposicionamiento, el potencial de crecimiento era significativo. Daniel me notó recopilando datos del Greystone una tarde y dijo, esa propiedad es una oportunidad de recuperación del libro de texto. Solo la ubicación vale el precio. Asentí. No le dije por qué realmente la estaba observando. Todavía no, porque había otro número en el que no podía dejar de pensar. Habitación 312, tercer piso, al final del pasillo, la más alejada del ascensor, la habitación que mi madre siempre guardaba para el final porque era la más difícil de alcanzar con un carrito lleno. Ella había limpiado esa habitación más veces de las que yo había cenado. Y todavía la limpiaba cada santo día. Por la noche, me sentaba en mi escritorio con dos pantallas abiertas, una mostrando los datos financieros del Greystone y la otra mostrando las facturas médicas de mi madre, dos columnas que contaban la misma historia desde diferentes ángulos. Algo tenía que ceder, y yo estaba casi lista para ser la que hiciera que cediera. Cuando el Greystone finalmente salió al mercado, yo estaba preparada. Arthur Conley lo listó en $8,5 millones a través de una correduría comercial. Yo había estado evaluando la propiedad en mi cabeza durante 3 años. Sabía el número real. Preparé la propuesta en un fin de semana, plan de renovación, flujos de efectivo proyectados, estrategia de retención de inquilinos, pronóstico de gastos de capital a 5 años. Cada página respaldada por datos que había estado recolectando desde antes de tener el derecho de hacerlo. Me senté frente a Ed Harwell y otros 2 inversores que había traído a lo largo de los años. Revisaron el paquete. Ed señaló el precio de adquisición, $8.2 millones, $300,000 completos por debajo de lo pedido. ¿Crees que lo aceptará?, preguntó Ed. Él quiere salir. Sus hijos no quieren el edificio. Cerramos rápido, sin contingencias, y él obtiene una salida limpia. Lo aceptará. Los inversores estuvieron de acuerdo. El trato era sólido. Las matemáticas funcionaban. Esto no era emoción. Esta era una adquisición comercial de libro de texto. Pero había una conversación que había estado posponiendo. Esa noche, me reuní con Daniel en su oficina después del horario laboral. Le dije algo que nunca había dicho en voz alta antes: mi madre ha limpiado habitaciones en ese hotel durante 30 años. Él soltó su bolígrafo. No habló durante unos 10 segundos. Luego dijo en voz baja, entonces asegurémonos de que nunca tenga que hacerlo de nuevo. Esa noche llamé a mi madre. No le dije lo que estaba haciendo. Solo hice una pregunta: mamá, ¿confías en mí? Hizo una pausa: siempre lo he hecho. Entonces confía en mí un poco más. La oferta se presentó un martes. El vendedor hizo una contraoferta una vez. Nos mantuvimos firmes. Para el viernes, teníamos un acuerdo de compra firmado. Me senté en mi auto en el estacionamiento de la oficina de Daniel sosteniendo el contrato y lloré por segunda vez en 10 años. El día del cierre se sintió como estar al borde de un acantilado y elegir saltar. La transferencia bancaria se realizó a las 10:47 de la mañana. $8.2 millones. La escritura se transfirió. Las llaves eran mías. Conduje sola al Greystone esa tarde. No traje a nadie. No celebré. Solo quería caminar a través de él. El vestíbulo se veía igual. Suelos de mármol, accesorios de cobre, ese piano en la esquina todavía acumulando polvo. La recepción estaba vacía. Era el espacio entre la salida y la entrada de huéspedes. La hora tranquila en que el servicio de limpieza era dueño del edificio. Subí la escalera al segundo piso, pasé por el armario de suministros que se atascaba en verano, pasé por habitaciones que mi madre había limpiado 10.000 veces. El pasillo olía a limpiador de limón y almidón. El olor de su trabajo, el olor de mi infancia. Subí al tercer piso, habitación 312, al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. La cama estaba recién hecha.
Esquinas apretadas, sin arrugas. El baño estaba impecable. En el carrito afuera, vi la tabla con la lista de verificación de inspección de la habitación junto a inspeccionado por, escrito con una caligrafía familiar, M. Bowen. Me senté en el borde de esa cama y presioné mis manos contra el colchón. Los resortes cedieron ligeramente. Este colchón era viejo. La alfombra estaba desgastada cerca de la puerta. La barra de la cortina estaba un poco doblada. Mi madre había estado haciendo esta cama por más tiempo de lo que duran algunos matrimonios. Abrí los registros de empleados en mi computadora portátil. Bajo empleado del mes, premios a la trayectoria, María Bowen había sido seleccionada 11 veces en 30 años, más que cualquier otra persona en la lista. 11 pequeñas placas en un tablero de corcho en una sala de descanso en la que ningún huésped entró jamás. Cerré la computadora y me senté allí, en la última habitación de mi madre, y me permití sentirlo todo. No quería simplemente poner mi nombre en el edificio y dar por terminado el asunto. Cualquiera con dinero puede comprar un hotel. Yo quería construir algo que sobreviviera a la transacción. Durante los siguientes 2 meses, preparé un plan con 3 partes. Primero, una placa de bronce en el vestíbulo principal, montada permanentemente, con una inscripción que decía, en honor al personal de limpieza del Greystone Inn, sus manos construyeron la comodidad que otros disfrutaron. No escondida en un pasillo, no en la sala de descanso. En el vestíbulo, justo al lado de la recepción donde cada huésped la vería. Segundo, un centro de bienestar para empleados en la planta baja. Fisioterapia gratuita, asesoramiento gratuito, exámenes médicos básicos gratuitos. Abierto a cada empleado del hotel, a tiempo completo o parcial, llamado el Centro María Bowen. Tercero, una fundación caritativa vinculada a la propiedad, financiando becas para hijos de trabajadores de la hospitalidad, y la presidenta honoraria de esa fundación sería María Bowen. Me puse en contacto con la estación de televisión local, no para presumir, sino porque quería que se contara la historia. Una reportera llamada Jenny Meloy me devolvió la llamada en 1 hora. Cuando le expliqué la situación, hija compra el hotel donde su madre trabajó como mucama durante 30 años, se quedó callada. ¿Esto es real?, preguntó. Cada palabra. Allí estaremos. Y Morgan, esto podría ser más grande que algo local. Invité a todos los empleados actuales y anteriores del Greystone Inn. Invité a dueños de negocios locales. Invité a la oficina del alcalde. La ceremonia sería en el vestíbulo, el mismo vestíbulo por el que mi madre había caminado siendo invisible durante 3 décadas. No invité a los Ashford. No era necesario. Esa es la cuestión con las noticias locales. Todo el mundo las ve. Todo el mundo. La parte más difícil no fue comprar el hotel. No fue planear la ceremonia. Fue decírselo a mi madre. La pasé a buscar un sábado por la mañana y le dije que necesitaba su ayuda para revisar algo en el Greystone. Ella no lo cuestionó. Se puso sus zapatillas, las que tenían las suelas desgastadas que se negaba a reemplazar, y subió al auto. Cuando entramos al vestíbulo, ella se dirigió directamente al armario de limpieza. Memoria muscular. 30 años de girar a la izquierda en la recepción, agarrar un carrito y desaparecer en los pasillos de servicio. Mamá, detente. Ella se dio la vuelta. Ven aquí. La llevé a la pared junto a la recepción. La placa ya estaba montada, cubierta con un paño. Tiré del paño. Ella lo leyó. Luego lo leyó de nuevo. Sus labios se movieron sobre las palabras como si estuviera saboreando cada una. Su mano subió y tocó el bronce, trazando las letras. ¿Qué es esto?, dijo. Compré este hotel, mamá. Ella me miró fijamente. ¿Qué? El Greystone es mío. Y este centro de bienestar, señalé el letrero en la puerta a la izquierda del vestíbulo, lleva tu nombre. No se movió. Simplemente se quedó allí, con las puntas de los dedos todavía en la placa, y pude verla procesándolo. La mujer que había limpiado este edificio durante 30 años, parada en el vestíbulo por el que había caminado siendo invisible, leyendo su propio nombre en la pared. Entonces se quebró. No fue ruidoso. No fue dramático.
Simplemente se inclinó hacia adelante, presionó su frente contra la placa y lloró silenciosamente como si lo hubiera estado guardando. No tenías que hacer esto, susurró. Puse mi brazo alrededor de ella. Lo sé, pero te lo merecías hace 30 años. No podía mirarme. Solo seguía tocando las letras de su nombre. La semana anterior a la ceremonia, el Greystone se transformó. Flores frescas en el vestíbulo. Un pequeño escenario montado cerca de la chimenea. 2 filas de sillas frente a él con un pasillo central para las cámaras. Banderas impresas en azul marino y dorado, los colores originales del hotel enmarcando la entrada. Pasé cada día allí revisando detalles de la manera en que mi madre me había enseñado a revisar las habitaciones. Cada ángulo, cada superficie, nada pasado por alto. La mayor sorpresa fue mi madre. El día antes del evento, la llevé a comprar un atuendo nuevo, una chaqueta azul marino a medida, una blusa de seda blanca, pantalones grises. Se paró frente al espejo del probador y no se reconoció a sí misma. La observé tocar la solapa de la chaqueta, pasando sus dedos sobre la tela de la misma manera que solía inspeccionar el conteo de hilos en las sábanas del hotel. Esto es demasiado, dijo. Es exactamente lo correcto. Ella me miró en el espejo. No discutió. Antiguos empleados del Greystone comenzaron a llamar durante toda la semana. A algunos los localicé a través de antiguos registros de recursos humanos. Otros se enteraron por el boca a boca. Una mujer llamada Dolores, que había trabajado en el servicio de limpieza junto a mi madre durante 15 años, dejó un mensaje de voz llorando. María se merece esto, dijo ella. Siempre se lo mereció. Daniel pasó por el Greystone la noche antes de la ceremonia. Se paró en el vestíbulo, miró la placa, miró el escenario y dijo, este es el mejor trato que has hecho en tu vida. Y no estoy hablando de los números. Esa noche, Jenny Meloy de la estación de televisión llamó solo para avisar, esto podría ir más allá de lo local. Una hija comprando el hotel donde su madre fue mucama durante 30 años. Ese es el tipo de historia que los medios nacionales recogen. Colgué y miré por la ventana. El pueblo estaba tranquilo. No lo estaría por mucho tiempo. La noche antes de la ceremonia, llamé a mi madre. Respondió al primer timbre, lo que significaba que había estado sentada junto al teléfono. Nunca lo admitiría, pero me di cuenta de que estaba nerviosa. María Bowen había pasado toda su vida tras bambalinas. Mañana, ella estaría al frente y al centro. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Siento que podría vomitar. Me reí. Vas a estar bien. Morgan, no sé cómo dar un discurso. No sé cómo. Yo empujo un carrito. Eso es lo que sé. Mamá, mañana caminarás por ese vestíbulo como presidenta, no como personal, no empujando un carrito, no revisando el trabajo de otra persona. Caminarás por esas puertas y te sentarás en la primera fila y dejarás que la gente te mire. Eso es todo lo que tienes que hacer. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, luego dijo suavemente, he caminado por ese vestíbulo 10.000 veces. Esta será la primera vez que no tenga que cargar un trapeador. Presioné el teléfono contra mi oreja y cerré los ojos. Allí estaba. 30 años comprimidos en una sola frase. Esta es la llamada telefónica, mamá. La que importa. Lo sé, hija. Después de colgar, me paré en la ventana de mi oficina, la oficina que me había ganado en el edificio que poseía, y miré hacia el pueblo. Las calles estaban oscuras. El letrero del Greystone brillaba en la cuadra, cálido y ámbar, de la misma manera que había brillado toda mi vida. Mañana, las cámaras rodarían. Mañana, el nombre de mi madre estaría en la televisión nacional. Mañana, todos en este pueblo conocerían a la mujer por la que habían pasado de largo durante 3 décadas. Y en algún lugar, en un sofá de una casa con un largo camino de entrada, un hombre que una vez dijo, mi madre huele a lejía, estaría observando. Casi hemos llegado. Mañana es la ceremonia y necesito preguntarles algo. Si su madre hubiera pasado toda su vida siendo invisible para las personas a su alrededor, y ustedes tuvieran la oportunidad de poner su nombre en algo permanente, algo que todo el pueblo vería, ¿qué elegirían? Déjenlo en los comentarios.
Los leo todos. Y pulsen ese botón de me gusta porque lo que viene después es el momento que he estado construyendo durante 10 años. No se vayan. La mañana de la ceremonia, el cielo estaba despejado y la luz entraba por las ventanas del vestíbulo del Greystone en largas columnas doradas, golpeando el suelo de mármol como focos. A las 9 de la mañana, el vestíbulo se estaba llenando. 150 sillas y la gente ya estaba de pie a lo largo de las paredes. Reconocí rostros, antiguas mucamas, personal de mantenimiento que había trabajado junto a mi madre durante décadas, dueños de negocios locales. La oficina del alcalde envió a un representante. El equipo de cámaras de Jenny Melois se estaba instalando en la esquina. 2 cámaras, micrófono de jirafa, equipo de iluminación. Un segundo equipo de un medio de noticias digitales se había presentado sin invitación. Jenny les hizo señas para que entraran. Cuantos más, mejor. Entonces entró mi madre. Entró por las puertas principales. No por la entrada de servicio, no por el pasillo del personal. Por las puertas principales, con su chaqueta azul marino y blusa blanca, el cabello peinado, los hombros hacia atrás. Parecía una persona diferente. No, parecía la misma persona finalmente vista. La sala se quedó en silencio por medio segundo. Entonces Dolores, su antigua compañera de trabajo, ubicada en la segunda fila, se puso de pie y comenzó a aplaudir. Se extendió. En segundos, todo el vestíbulo estaba aplaudiendo. Los operadores de cámara giraron para capturarlo. Mi madre se detuvo justo dentro de la entrada, abrumada, agarrando su pequeño bolso con ambas manos. Caminé hacia ella, tomé su brazo y la guié por el pasillo central hacia la primera fila. El mismo pasillo por el que los huéspedes solían caminar mientras ella se pegaba a la pared con su carrito. Se sentó, miró a su alrededor el escenario, las flores, las cámaras, la placa en la pared. Luego me miró a mí. Esto realmente está pasando, susurró. Realmente está pasando. Apreté su mano y caminé hacia el micrófono. El vestíbulo estaba lleno, las cámaras estaban en vivo y el discurso que estaba a punto de dar no estaba escrito para Gerald Ashford, pero sabía que él escucharía cada palabra. Ajusté el micrófono. La sala se calmó. La cámara de Jenny tenía una pequeña luz roja. Estaba encendida. Hace 30 años, comencé, una mujer joven entró en este hotel y pidió un trabajo. No tenía un título universitario. No tenía conexiones. No tenía a nadie a quien pedirle un favor. Tenía una hija que alimentar y la voluntad de trabajar más duro que cualquier otra persona en la sala. Miré a mi madre. Estaba sentada con las manos entrelazadas en el regazo, mirándome con una expresión que nunca había visto antes, algo entre el terror y el orgullo. Su nombre es María Bowen. Y durante 30 años, limpió habitaciones en este edificio, de 10 a 15 habitaciones al día. Fregó los azulejos del baño hasta que sus nudillos se agrietaron. Hizo camas hasta que su espalda no pudo más. Empujó un carrito cargado por estos pasillos 6 días a la semana, 50 semanas al año durante 3 décadas. El vestíbulo estaba en silencio. El operador de cámara de Jenny se movía lentamente por el pasillo lateral. Fue nombrada empleada del mes 11 veces, más que nadie en la historia de este hotel. 11 placas colgadas en un tablero de corcho en una sala de descanso en la que ningún huésped entró jamás. Ella se ganó cada una de ellas, y se las ganó en silencio. Hice una pausa. En la segunda fila, Dolores tenía la mano sobre la boca. Un hombre que reconocí como un antiguo supervisor de mantenimiento estaba parpadeando con fuerza. María, mi madre, se miraba las manos. La mayoría de las personas en esta sala se han alojado en hoteles. Han dormido en sábanas limpias. Han usado toallas frescas. Han entrado en una habitación que olía a que alguien se preocupaba. Pero probablemente nunca pensaron en la persona que la dejó así. Dejé que eso se asentara. La sala estaba inmóvil. Hoy, vamos a pensar en ella. Caminé hacia la pared junto a la recepción. La placa todavía estaba allí desde que se la había mostrado a mi madre, bronce pulido montado a la altura de los ojos donde cada huésped la vería al entrar.
Esta placa dice, en honor al personal de limpieza del Greystone Inn, sus manos construyeron la comodidad que otros disfrutaron. Pasé mis dedos por el borde. No está en un pasillo. No está en la sala de descanso. Está justo aquí en el vestíbulo porque es donde pertenece. La multitud aplaudió. Los flashes de las cámaras del equipo de noticias destellaron. Giré hacia el lado izquierdo del vestíbulo donde se habían instalado un par de puertas de vidrio durante la renovación. Detrás de estas puertas hay un centro de bienestar para empleados completamente nuevo. Fisioterapia gratuita, asesoramiento gratuito, exámenes médicos gratuitos, abierto a cada empleado de este hotel, a tiempo completo o parcial, actual o anterior. Tomé aire. Se llama Centro María Bowen. La cabeza de mi madre se levantó. Miró las puertas. Miró su nombre grabado en el panel de vidrio sobre ellas. Su barbilla tembló. Mamá, ¿podrías subir aquí? No se movió al principio. Dolores puso una mano en su espalda y susurró algo. Mi madre se puso de pie lentamente, como siempre lo hacía ahora debido a sus rodillas, y caminó hacia el escenario. Toda la sala se levantó, 150 personas de pie. El aplauso fue fuerte y sostenido. Mi madre se paró a mi lado, mirando a la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro sin emitir un sonido. Puse mi brazo alrededor de ella. Mamá, pasaste 30 años asegurándote de que otras personas tuvieran un lugar limpio para descansar. Ahora es tu turno. Ella presionó su rostro contra mi hombro. Las cámaras siguieron rodando. Dolores estaba sollozando abiertamente. La sala no se sentó durante un minuto completo. Cuando la sala finalmente se calmó, regresé al micrófono. Mi madre se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano. Podía sentir su pulso a través de su palma, rápido, constante, vivo. Quiero decir una cosa más. Miré a la multitud, las cámaras, los rostros, la gente que había conocido a mi madre y la gente que la conocía por primera vez. Hubo personas en el camino que hicieron que mi madre se sintiera pequeña. No voy a nombrarlas. No se trata de eso hoy. Hice una pausa. La cámara de Jenny estaba cerca. Podía ver la luz roja reflejada en la lente. Pero diré esto, la medida de una persona no es lo que posee. No es el tamaño de su casa ni el nombre en su tarjeta de presentación. Es cómo tratan a las personas que les sirven. La persona que limpia su habitación. La persona que embolsa sus víveres. La persona que sostiene la puerta abierta cuando sus manos están llenas. Mi madre apretó mi mano. Yo le devolví el apretón. Mi madre nunca fue menos que nadie en esta sala. Ella fue más porque se presentó cada día durante 30 años y nunca pidió reconocimiento ni una sola vez. No lo hizo por una placa o un título. Lo hizo porque su hija necesitaba zapatos y útiles escolares y una oportunidad. La sala estaba conmovida, lágrimas por todas partes. Un hombre al fondo, más tarde me enteré de que era un gerente de hotel jubilado de la siguiente provincia, se quitó las gafas y presionó la base de sus manos contra sus ojos. Este hotel ya no es solo un negocio. Es un recordatorio de que las personas que limpian su habitación, que lavan sus sábanas, que llegan antes del amanecer y se van después del anochecer, ellas importan. Siempre importaron. La sala estalló en una ovación de pie. Mi madre agarró mi mano y no me soltó. Después del discurso, el vestíbulo se convirtió en algo que no había planeado, una reunión. Antiguas mucamas rodearon a mi madre como si fuera un imán. Mujeres con las que había trabajado codo a codo durante años, algunas a las que no había visto desde que dejaron el Greystone hace una década. La abrazaron. Sostuvieron sus manos. Una mujer llamada Rousey, que había comenzado el mismo año que mi madre, la tomó por los hombros y dijo, siempre supimos que merecías algo mejor, María. Todas nosotras. Mi madre solo seguía sintiendo y secándose los ojos y diciendo, gracias. Gracias. Llénemelo y me llevó a un lado. Su operador de cámara ya estaba grabando. Tenía esa mirada que tienen los reporteros cuando saben que tienen algo más grande que un segmento local. Morgan, ¿te importa si hacemos una entrevista rápida para ambos? Nos paramos lado a lado frente a la placa.
Jenny le preguntó a mi madre cómo se sentía. Mi madre miró a la cámara, esta mujer que nunca había estado en televisión, a la que nunca nadie con un micrófono le había pedido su opinión, y dijo, limpié habitaciones para que mi hija pudiera tener opciones. Nunca esperé que una de esas opciones fuera esta. Los ojos de Jenny estaban húmedos. Apenas mantuvo la compostura. Después de la entrevista, me llevó a un lado nuevamente, esto se emite esta noche a las 6, pero Morgan, ya recibí una llamada de un productor nacional. Associated Press lo está recogiendo. Esto va mucho más allá de nuestro mercado local. Le di las gracias. Regresé con mi madre, que ahora estaba sentada en uno de los sillones de cuero junto a la chimenea, los sillones que había desempolvado durante 30 años y en los que nunca se había sentado ni una sola vez. Simplemente estaba sentada allí tranquila, mirando el vestíbulo como si lo viera por primera vez. Y tal vez así era. No vi lo que sucedió después, pero me enteré por 3 personas diferentes en un plazo de 24 horas, así que estoy bastante segura de los detalles. Gerald Ashford estaba sentado en su sala de estar esa noche. Se había jubilado hacía unos 18 meses, no por elección propia. Su empresa de construcción había perdido su contrato municipal más grande cuando la provincia cambió de proveedores. Sin ese pilar, los trabajos más pequeños se agotaron. No estaba en la ruina. Todavía tenía la casa, el auto, la membresía del club. Pero el teléfono había dejado de sonar. Las invitaciones a cenar se habían vuelto escasas. Era un hombre que solía llenar una habitación, y ahora la habitación estaba mayormente vacía. Pamela estaba en la cocina cuando empezaron las noticias de las 6. Gerald estaba mirando a medias, de la manera en que la gente jubilada ve la televisión, con un ojo y sin interés real. Entonces el presentador dijo algo que lo hizo enderezarse, el increíble regalo de una mujer local para su madre está en los titulares nacionales esta noche. La pantalla cortó al vestíbulo del Greystone, la placa, el escenario, la multitud y luego Morgan Bowen parada ante el micrófono. María Bowen parada junto a su hija con lágrimas en el rostro. Gerald miró todo el segmento sin moverse. Escuchó la parte sobre la placa de limpieza. Escuchó la parte sobre el centro de bienestar con el nombre de María. Escuchó la parte donde la reportera mencionó, sin usar nombres, un comentario cruel sobre la lejía hecho en una ceremonia de graduación años atrás. Sin nombres, pero este era un pueblo pequeño. No tardarían mucho. Pamela entró desde la cocina sosteniendo un paño de cocina. Vio la pantalla. Vio el Greystone. Vio el rostro de María. Miró a Gerald. Él no le devolvió la mirada. El segmento terminó. El presentador pasó al clima. Gerald tomó el control remoto, apagó la televisión y se quedó sentado en la oscuridad. Nadie necesitó decir una palabra. Kyle me llamó 2 días después de la transmisión. Casi no respondo. Mi teléfono había estado sonando sin parar, reporteros, inversores, extraños de todo el país que habían visto la historia en línea. Pero su nombre apareció y me detuve. Luego contesté. Vi las noticias. Su voz era diferente, más vieja, más silenciosa. La calidad ensayada y cuidadosa había desaparecido. Simplemente sonaba cansado. La mayoría de la gente las vio, dije. Morgan, yo. Se detuvo, comenzó de nuevo. Debería haber dicho algo aquel día en la graduación. Debería haberme enfrentado a mi padre. He sabido eso durante 10 años y nunca lo dije, y lo digo ahora porque no quiero cargarlo más. Me eché hacia atrás en mi silla. A través de la ventana de la oficina, podía ver la línea del techo del Greystone al final de la cuadra. Agradezco que digas eso, Kyle. Mi padre no ha hablado desde la transmisión. Ni conmigo, ni con mi madre. Simplemente se queda sentado allí. Eso queda entre él y su conciencia. Sí. Exhaló. Sí, supongo que sí. Hubo una pausa. Hiciste algo increíble, Morgan. Hice algo necesario. Lo sé. Otra pausa. Lamento todo lo ocurrido. Te creo. Y lo hice. Creí que lo sentía. Pero el lo siento no rebobina el reloj. El lo siento no borra lo que su padre dijo.
El lo siento no le devuelve a mi madre los 30 años de ser invisible. Cuídate, Kay. Tú también, Morgan. Colgué. La llamada duró tal vez 4 minutos. No había nada más que decir. Ninguna puerta que reabrir, ningún puente que reconstruir. Él tenía su vida. Yo tenía la mía. Y la distancia entre ellas era exactamente la correcta. Dejé el teléfono y volví al trabajo. Había una reunión trimestral de la fundación que preparar. La presidenta estaría allí. Esto es lo que sucedió después. Por los números, porque los números no mienten y los sentimientos no pagan las cuentas. La historia se emitió localmente el martes por la noche. Para el miércoles por la mañana, Associated Press la había recogido. Para el jueves, estaba en 3 programas matutinos nacionales. Mi teléfono no dejó de sonar durante 2 semanas. La Fundación Maria Bowen recibió más de $200.000 en donaciones en los primeros 7 días. La mayoría fueron pequeñas, 10, 20, $50 de personas que escribieron notas como, mi madre también era mucama, y esto me hizo llamar a mi mamá. Una cadena de hoteles en Texas donó $25.000 y pidió replicar el modelo del centro de bienestar para empleados. El Greystone Inn agotó sus reservas para todo el trimestre. La ocupación alcanzó el 96%. La gente reservaba habitaciones específicamente por la historia. Querían quedarse en el hotel, ver la placa, visitar el centro Maria Bowen. Los ingresos aumentaron un 60% respecto al año anterior. El mundo de Gerald Ashford se contrajo. Sus compañeros de golf comenzaron a encontrar razones para saltarse su ronda de los sábados. La junta del club de campo, personas con las que se había sentado durante décadas, sugirió discretamente que se tomara un descanso de asistir a eventos. Nadie lo confrontó. Simplemente dejaron de incluirlo. Aprendió lo que se siente ser invisible. No perdió su casa. No se fue a la quiebra. Esta no era esa clase de historia. Simplemente perdió lo que más valoraba, su posición, su voz en la sala, la suposición de que él importaba más que las personas que le servían. Y mi madre, Maria Bowen, empleada número 4471, con 30 años de servicio, se jubiló oficialmente, con cobertura de salud completa a través de la fundación y una pensión modesta. Asistía a las reuniones trimestrales de la Junta como presidenta honoraria, vistiendo la chaqueta azul marino que ahora mantenía planchada y lista en su armario. Sus rodillas todavía le dolían, pero ya no tenía que arrodillarse más. Unas semanas después de la ceremonia, llegué al Greystone temprano, antes de que llegara el personal, antes de que el vestíbulo se llenara de huéspedes registrándose. Solo el edificio y yo. Me paré junto a la placa, pasé mis dedos sobre las letras de bronce de la misma manera que mi madre lo había hecho la primera vez que la vio. El vestíbulo estaba en silencio, con el sol entrando por las ventanas. Ese mismo suelo de mármol que mi madre había trapeado 1000 mañanas. Pensé en la chica que era hace 10 años, de 22 años, sentada en un auto en un estacionamiento, llorando con su toga de graduación mientras su madre, la persona más valiente que había conocido, le decía que no dejara que ellos arruinaran el día. Esa chica no tenía un plan. No tenía dinero. Tenía una línea que había sido cruzada y un sentimiento en su pecho que decía, nunca más. Ella no lo sabía entonces, pero ese fue el comienzo de todo. No la humillación, no las palabras de Gerald, sino la decisión, el momento en que eligió dejar de absorber y comenzó a construir. No compré este hotel para demostrarle nada a Gerald Ashford. No lo compré para humillarlo ni para buscar venganza ni para saldar una cuenta. Lo compré para que mi madre finalmente pudiera sentarse en el vestíbulo, para que su nombre pudiera estar en la pared en lugar de estar en un horario de trabajo. Para que la próxima mujer que empuje un carrito por este pasillo sepa que alguien la ve. Eso no es venganza. Eso es reconocimiento. Mi madre no lo llama vindicación. Ella no usa palabras como esa. El domingo pasado, desayunamos juntas en el restaurante del Greystone, algo que hacemos todas las semanas ahora. Ella pidió panqueques y café. Cuando terminó, empujó su plato hacia adelante, se reclinó y sonrió. No tuvo que limpiar la mesa. Simplemente se sentó allí en el vestíbulo, bajo la luz, y allí pertenecía a ella. Así que, esto es con lo que los dejaré.
Si alguien les dice que las personas que aman no son lo suficientemente buenas, eso no es un reflejo de su familia. Eso es una confesión de la de ellos. Les dice exactamente quiénes son y exactamente cuán pequeño es su mundo. Mi madre olía a lejía porque trabajó más duro en un día de lo que Gerald Ashford trabajó en un año. Olía a lejía porque pasó sus mañanas fregando baños para que yo pudiera pasar las mías en un salón de clases. Olía a lejía porque me eligió a mí cada mañana durante 30 años. Y nunca se quejó ni una sola vez. Y ahora su nombre está en la pared del edificio que ella limpió. No porque yo sea rica. No porque quisiera presumir. Sino porque se lo ganó. Se lo ganó con sus manos y sus rodillas y su silencio y su creencia obstinada e inquebrantable de que su hija haría algo que valiera todo ese esfuerzo. Tengo una regla ahora. No dejo que nadie se siente a mi mesa si no puede respetar a las personas que la sirvieron. Esa es una línea dura. Me cuesta algunas relaciones, pero las que quedan son las que vale la pena conservar. Mi madre me enseñó eso no con un discurso, sino con 30 años de estar presente. Si tienen a alguien en su vida que hizo eso por ustedes, una madre, un padre, una abuela, una tía, cualquier persona que trabajó hasta que sus manos estuvieron en carne viva para que ustedes pudieran tener más, llámenlos ahora mismo. Díganles que ven lo que hicieron. Díganles que importó. Y si quieren que esta sección de comentarios sea un muro de honor, igual que el que está en mi vestíbulo, escriban su nombre abajo. Cuéntenme quiénes son ellos. Si esta historia los conmovió, suscríbanse. Hay más historias como esta en la descripción abajo. Y recuerden, las personas que limpian la habitación son las que sostienen todo el edificio.